crónicas, acá solamente las vamos a mencionar porque todos estos temas, vamos a mencionar características, todos estos temas se suelen ver sobre todo se ven en cada capítulo, en cardiovascular, etcétera, en oftalmo. Entonces acuérdense que la gran enfermedad que genera la diabetes es el daño endotelial por glicolización de las proteínas, y entonces termina generando enfermedad vascular, que puede ser microvascular y macrovascular. Si bien es cierto, la macrovascular es la que primero se aprecia, la microvascular es la que va muchas veces incluso generándose el diagnóstico, como en el caso de la neuropatía, que es muy precoz. La neuropatía puede empezar simplemente como adormecimientos, calambres, y eso es la típica polineuropatía simétrica distal. Esta polineuropatía simétrica distal, que suele ser típicamente calambres nocturnos, parestesias diarias, calambres nocturnos, parestesias diarias, se suele tratar sobre todo con antidepresivos. Hoy en día lo ideal es la duloxetina. La duloxetina es el tratamiento de elección. Pregunta examen, ya no es carbamazepina. La pregabalina es una alternativa. La duloxetina es la droga de elección en el manejo de la polineuropatía simétrica distal, que es la más clásica, ¿no? Clínica. Mientras que la más severa es la autonómica, donde puede producir incluso gastroparesia. ¿Qué se utiliza en la gastroparesia diabética? Pregunta examen, inicialmente eritromicina, la eritromicina. Entonces es la gastroparesia, el cuadro más severo. El más frecuente en autonómico es el trastorno colónico de diarrea, estreñimiento, constipación. ¿Ok? Eso es lo característico. Neuropatía, que es la microangiopatía, que puede empezar a veces más temprano, generalmente entre 5 a 10 años de enfermedad. Mientras que las complicaciones tardías suelen ser la renal y la oftálmica, que suelen ir de la mano. La nefropatía diabética, que la vamos a revisar en extenso cuando veamos nefro, solamente vamos a mencionar que tiene una etapa clásicamente preclínica, una etapa clínica donde ya hay proteinuria franca, y una enfermedad renal. Es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica terminal en diálisis. Es la causa número 1 de enfermedad renal crónica en diálisis. ¿Okay? Es la causa número 1 de enfermedad renal crónica en diálisis. ¿Okay? Es la causa más frecuente de síndrome nefrótico secundario. ¿Okay? Los secundarios. La causa más frecuente de síndrome nefrótico son primarios y es en adultos membranosa. Pero cuando hablamos de secundarios, la más frecuente va a ser diabetes, nefropatía diabética. Y la nefropatía diabética se ve más en diabéticos tipo 1 que tipo 2, sino que el volumen de los dos es tan grande que lo supera. Entonces es la causa más frecuente. La nefropatía diabética suele ir casi en paralelo a la retinopatía. O sea, siempre que hay nefropatía hay retinopatía asociada. En la nefropatía hay una pregunta clave que la vamos a ver después cuando veamos también en nefro, que es el examen más sensible, es la microalbuminuria. En la retinopatía hay de 2 hasta 3 tipos de procesos, ¿no? La no proliferativa, la proliferativa y el edema macular. Entonces la retinopatía hoy en día es la causa más frecuente de ceguera en el adulto, teniendo eso en cuenta. En los macrovasculares, aquí está la mortalidad. No es que nadie se muera acá en la nefropatía, también hay buena mortalidad, pero en los macrovasculares es donde está la principal mortalidad por diabetes, y es básicamente cardíaca, o sea, el infarto de miocardio. Pero esto generalmente empieza muy precozmente con enfermedad arterial periférica, insuficiencia arterial periférica, que termina generando la clásica claudicación. La clásica claudicación intermitente, ¿no es cierto? Claudicación intermitente, y el paciente que tiene pulsos, sobre todo periféricos, y termina desarrollando lo que se llama el pie vascular. El pie vascular necrótico, lo que se llama la necrosis distal, la gangrena seca. Este es gangrena seca. Esta es la úlcera distal. Y constituye hoy en día la primera causa de amputación no traumática en miembros inferiores, Miren lo interesante. Sumado a que
Este paciente que hace neuropatía diabética hace lo que se llama el típico pie diabético neuropático. Este se llamaría pie diabético vascular. Y este es el pie diabético neuropático, que es el más característico, el pie Charcot. Este es el pie vascular, que es necrótico ulcerado. ¿Qué tipo de gangrena te hace? Gangrena húmeda. Y después vamos a ver un poco de esto, ¿ok? Que es muy característico. Entonces, esa es la enfermedad arterial periférica. Generalmente un paciente que tiene enfermedad arterial periférica, si es mujer, 100% que tiene las coronarias comprometidas, sin el varón, 80%. Y acá está la principal causa de muerte. La enfermedad coronaria cardiovascular tiene un alto riesgo, ¿no?, cuando es diabético. Y tiene sus características. La enfermedad coronaria cardiovascular es aterosclerótica, obviamente, es de tipo aterosclerótica típica, pero esta enfermedad aterosclerótica por diabetes es multivasos. Eso es lo característico. Entonces, siempre es multivasos. Suele comprometer todos los vasos, o sea, tanto lo que se llaman los tres típicos vasos funcionales, ¿no es cierto? Descendente anterior, circunfleja y coronaria derecha. Es multivasos, multipuntos y necesita siempre bypass o necesita angioplastía, ¿no es cierto? Esto es característico. Entonces, estos pacientes, por eso precozmente incluso se les recomienda ácido acetilsalicílico. Cuando tienen riesgo cardiovascular elevado y más de 50 años, preventivamente, incluso en forma primaria, se les recomienda el uso de aspirina preventiva. Y estos pacientes generalmente deben utilizar 2 antiagregantes combinados. Y dentro de los macrovasculares, no olvidar la enfermedad isquémica cerebrovascular, que es muy característica en el diabético, que es una enfermedad que suele dar demencia multiinfarto. Entonces, suele comprometer mucho la carótida y sobre todo comprometer lo que es infartos lacunares. Es muy frecuente los infartos lacunares, característico del diabético. Y esto a largo plazo termina generando demencia vascular. Veamos entonces el pie diabético, que es un tema que no sé por qué no se pregunta. Me imagino que muy pocos lo comprenden muy bien tampoco, o sea, no lo tienen muy claro. Pues eso es lo que me queda claro, porque en realidad los pies diabéticos en otra parte del mundo se preguntan muchísimo. Y es una patología muy prevalente dentro del diabético y es uno de los grandes problemas de salud en el diabético. Entonces, el pie diabético es una evidencia de mal control metabólico siempre. O sea, no existe un pie diabético en un paciente que se cuida. Es un mal control metabólico, siempre mal control metabólico. Entonces se utiliza la clasificación de Wagner para más o menos saber, dices, un pie diabético puede ser desde un pie en riesgo pero todavía no tiene úlcera, eso será 0. No puede ser 1 porque no tiene úlcera. ¿Se acuerdan de eso, no? Doctor, un pie que está en riesgo, ya, es un pie diabético 0, es un pie en riesgo, se llama 0. Wagner 0. Entonces, y va la clasificación hasta el 5. Entonces, ¿cómo me voy a acordar, doctor? Fácil, porque el 0, el primero es el 0, ¿no? El 0, 1, o sea, son 6 estadios. El 0 es el que está en riesgo, no tiene úlcera. Pero el 5 tiene que ser el que está más fregado. ¿Qué quiere decir eso? El que se va a amputar. Entonces, el que se va a amputar debe estar gangrenado. Entonces, empezamos por ahí, ¿no es cierto? Entonces, y de ahí vas retrocediendo. Entonces dices, el grado 5 está con gangrena generalizada. Si lo vas a amputar, está con gangrena generalizada. Es el peor. Entonces, gangrena generalizada. Entonces, grado 5. Entonces, retrocedes al 4. ¿Cómo retrocedes al 4? Si el 5 era gangrena generalizada, este tendrá gangrena localizada. Recuerden que es así, ¿no? Localizada, generalizada. Entonces, gangrena localizada. Ah, qué interesante. Y ahí vas retrocediendo al 3. Ya no hay gangrena, pero debe tener una úlcera abscedada profunda, a punto de gangrenarse, claro. Y antes de que se gangrene, debe haber comprometido tejidos profundos y hueso. Entonces, con osteomielitis y absceso. Pero todavía no hay gangrena. El estadio 3. Y entonces tú agarras tu hojita y te hace así. Ya sé, el 3 es así. Y entonces retrocedo al 2. No habrá osteomielitis, no habrá compromiso de absceso, pero es compromiso profundo de tendones. Entonces debe ser una úlcera profunda el 2. Y si el 2 es úlcera profunda, el único que le falta ya es el de la úlcera superficial.
úlcera superficial. ¿Se dan cuenta? Sencillísimo. Entonces te vas así, siempre vas en reversa, es más fácil, vas en reversa. Y el 0 no tiene úlcera, pues, pero es pie en riesgo, es un pie en riesgo. ¿Ok? Es un pie charcós, un pie en riesgo, es un paciente con mucha neuropatía, mal controlado. Manejo del pie diabético, ya vimos la clasificación. El manejo es primero el control metabólico. Todos necesitan un severo control metabólico, insulina, tener un control metabólico muy estricto, bajar ese glicosilada a menos de 7%, un PCR, hay que ver el PCR marca ese proceso inflamatorio crónico, y no usar antisépticos que necrosen el tejido que va a regenerar. Entonces simplemente agua y jabón, agua y jabón. Entonces el paciente, empezamos. El grado 5, que es la gangrena, ampútalo, ¿ves? Es amputación. Muerto el perro, se terminó la rabia. Puede ser supra o infracondile, eso depende de la parte vascular, la determinación vascular. Entonces, le quitas el miembro. Ok. En cambio, el grado 4, que no le vas a amputar porque tiene una gangrena localizada, lo que vas a hacer es cortar lo que está mal, amputación parcial y debridación. Manejo el 3. ¿Qué significa manejo el 3? Desbridar, desbridación y antibiótico intravenoso. Entonces el 3 era curación, desbridación, no vas a amputar nada porque no hay gangrena, y antibiótico parenteral, curación y desbridación, el 3. El 2 ya es el antibiótico es oral, entonces este paciente puedes darle de alta, el 2 ya le puedes dar de alta porque la curación es diaria, pero los antibióticos son orales. Puede venir a curarse y tomar sus antibióticos orales. Este ya puede ser ambulatorio, del 2. Y el 1 siempre es ambulatorio. Curación interdiaria no necesita antibiótico. Y interdiario. Entonces, eso es pie diabético. En cambio, en el 0, básicamente cuidado con su podólogo. Hay gente especial y hay todo un proceso de cuidado del pie del diabético, para que no genere el pie diabético infectado.